El glomérulo es la unidad anatómica y funcional del riñón. Está constituido por una red de vasos sanguíneos rodeados por una envoltura externa llamada cápsula de Bowman. Las glomerulopatías representan un grupo amplio y heterogéneo de enfermedades renales y se definen como aquellos procesos patológicos que cursan con inflamación glomerular. Tienen distintas etiologías, tales como enfermedades genéticas como el síndrome de Alport, enfermedades de depósito como la amiloidosis, enfermedades inmunológicas tales como el lupus eritematoso sistémico y enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus. En el caso que el mecanismo de daño sea inmunológico, las glomerulopatías pasan a llamarse glomerulonefritis. Cuando la lesión glomerular es el resultado de una enfermedad confinada al glomérulo, se habla de una glomerulopatía primaria. Y en el caso que el daño glomerular sea resultado de una afección sistémica, hablamos de una glomerulopatía secundaria. Cuando existe afección de menos del 80% de los glomérulos, hablamos de una lesión localizada o focal. Y cuando hay daño de más del 80% de los glomérulos, hablamos de una afección global. Las glomerulopatías se expresan con distintos patrones clínicos. Entre ellos tenemos al síndrome nefrítico, al síndrome nefrótico, a la hematuria aislada, a la glomerulonefritis crónica y a la glomerulonefritis rápidamente progresiva, síndromes a los cuales nos vamos a referir a continuación en detalle. El síndrome nefrótico se debe a un aumento anormal de la permeabilidad de la membrana basal glomerular a las proteínas plasmáticas, que condiciona así la pérdida de proteínas por la orina y el desarrollo de complicaciones clásicas. Clínicamente se caracteriza por una proteinuria masiva, la cual es imprescindible para el diagnóstico, al nivel de 3 o 3,5 gramos al día. Además, se acompaña de hipoproteinemia e hipoalbuminemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, lipiduria, eliminación de cilindros lipídicos, edemas que son muy frecuentes, aunque su presencia no es necesaria para el diagnóstico. Además, aumento de alfa-2 y beta-globulinas, hipercoagulabilidad, hipotensión y tendencia a la oliguria. En el caso de que exista eliminación de proteínas sin la expresión clínica, se habla de un síndrome nefrótico bioquímico. En el caso de que hayan edemas, dislipidemia e hipoproteinemia, hablamos del síndrome nefrótico clínico. En el caso de que el síndrome nefrótico se asocie a hipertensión, insuficiencia renal o hematuria, se denomina síndrome nefrótico impuro. Las complicaciones se suelen ver en el caso de síndrome nefrótico grave. Las complicaciones más importantes son la generación de edemas, la predisposición a enfermedad tromboembólica y la predisposición al desarrollo de infecciones. El edema del síndrome nefrótico se acompaña de retención de sodio y agua, cuya grado puede oscilar desde ligeros edemas en párpados o miembros inferiores hasta la nasarca. El edema afecta a toda la anatomía, lo que puede provocar también mala absorción intestinal por edema de las asas intestinales. La patología tromboembólica se desarrolla por la pérdida de factores anticoagulantes sanguíneos, tales como la proteína C y la proteína S. Además, disminuye la actividad fibrinolítica por pérdida urinaria de la antitrombina 3. Todo esto produce un estado de hipercoagulabilidad, con alta incidencia de trombosis venosa. La incidencia de estas complicaciones del síndrome nefrótico puede llegar hasta el 50% de los pacientes. La trombosis más importante en estos pacientes es la trombosis de la vena renal, que puede afectar hasta el 30% de los pacientes. En cuanto al desarrollo de infecciones, hay susceptibilidad al desarrollo de estas por pérdida de inmunoglobulinas por la orina. Hay linfopenia y además los linfocitos que están circulando en la sangre son disfuncionantes. Es típico el desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea por Streptococcus pneumoniae en estos pacientes, además de neumonía, meningitis y otras infecciones por gérmenes capsulados. El síndrome nefrítico se define por la presencia de hematuria glomerular, oliguria y retención nitrogenada, acompañada de hipertensión y edema, además de insuficiencia renal rápidamente progresiva y retención de agua y sal.
Los edemas y la hipertensión, si bien son frecuentes, no son constantes. En este síndrome se desarrolla una inflamación aguda de los glomérulos y en menor medida de los túbulos, en un proceso generalmente autolimitado, que tiene tendencia a la apuración en días o semanas. La hematuria y la proteinuria se deben a un daño de la pared glomerular que permite que los hematíes y las proteínas pasen al espacio urinario, apareciendo así en la orina. La hematuria puede ser macro o microscópica. El sedimento además puede contener cilindros hemáticos. La proteinuria aparece casi constantemente, pero en un rango no nefrótico. El sedimento además puede contener cilindros granulosos que implican daño tubular. En ocasiones tiene un carácter epidémico dentro de pequeñas comunidades. Y la enfermedad clásica que típicamente cursa con este cuadro es la glomerulonefritis postestreptocócica. La glomerulonefritis rápidamente progresiva es un síndrome clínico caracterizado por signos de glomerulonefritis, es decir, hematuria glomerular, proteinuria y presencia de cilindros hemáticos y granulosos, y un deterioro de la función renal, la que de no mediar tratamiento puede llevar a una insuficiencia renal terminal en días o semanas. Algunos autores la han definido como la pérdida de más del 50% de la función renal en un tiempo no mayor a 3 meses, en un contexto de inflamación glomerular. El patrón histopatológico típico de esta enfermedad es la presencia de crecientes. Estas crecientes resultan de la proliferación de células epiteliales, parietales, fagocitos mononucleares y fibrolastos dentro de la cápsula de Bowman, entre sus capas parietal y visceral. Se clasifica esta enfermedad desde el punto de vista patológico según la presencia o ausencia de depósitos inmunes y de su patrón de distribución en la inmunofluorescencia. Así encontramos 3 tipos. La glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 1, la cual se caracteriza por un patrón lineal de inmunofluorescencia y típicamente está causada por anticuerpos antimembrana basal. La glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 2, la cual tiene un patrón clásico granuloso a la inmunofluorescencia y está causada por la siembra de complejos inmunes. Y por último, la glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 3 o pausa inmune, que aquí no hay depósitos de inmunoglobulinas ni complemento y así no hay un patrón clásico a la inmunofluorescencia. Para terminar, las glomerulopatías se pueden presentar también como una hematuria glomerular aislada, la cual es la típica presentación de la enfermedad de Berger y además como una glomerulonefritis crónica con enfermedad renal crónica en la etapa terminal. Luego de vistas las formas de presentación clínica de una glomerulopatía, vamos a repasar sus mecanismos de daño. El glomérulo puede ser dañado como resultado de la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, en donde existe un anticuerpo circulante que reconoce como un antígeno de la membrana basal del glomérulo. Así, al teñir con inmunofluorescencia el glomérulo, da un patrón típicamente lineal. Esto es típico de la enfermedad de Goodpasture, donde se acompaña también de síntomas pulmonares, tales como hemorragia alveolar. El segundo mecanismo de daño del glomérulo puede ser el depósito o siembra de complejos antígenos anticuerpos circulantes. Esto es típico de las enfermedades que se desarrollan por mecanismos de hipersensibilidad tipo 3, como el lupus eritematoso sistémico. Al haber una siembra de estos complejos en el glomérulo, existe un patrón clásico granular, es decir, varios puntos que son brillantes en la inmunofluorescencia del glomérulo. El tercer mecanismo es el daño glomerular por mecanismos inmunológicos, pero que no tiene marcadores clásicos inmunológicos. De aquí se encuentran las patologías que causan una inflamación tenue glomerular, como la glomerulonefritis de cambios mínimos, como la glomerulonefritis focal y segmentaria, o como la glomerulonefritis crescéntica pausa inmune. Para terminar, puede haber daño glomerular por un mecanismo no inmunológico, quiere decir, un mecanismo de daño no asociado a la actividad del sistema inmune, tales como enfermedades de depósito, como el mieloma múltiple o la amiloidosis,
enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus o enfermedades hemodinámicas como la hipertensión, que causa hiperfiltración y así daño glomerular. A continuación, hablaremos de tipos específicos de glomerulopatías. Para comenzar, hablaremos de la glomerulonefritis de cambios mínimos. La gran mayoría de estos tipos de glomerulopatías son idiopáticos. Se observa asociada al linfoma de Hodgkin o como un efecto secundario raro en el tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales. Es clásico que la infección intercurrente con sarampión puede curar esta enfermedad y también recibe el nombre de nefrosis lipoidea. Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños, causando el 70% de los síndromes nefróticos en los menores de 16 años. Y en el 83% de los casos se puede presentar con un síndrome nefrótico, con seguimiento urinario benigno. Y en el resto de los casos se presenta como una proteinuria aislada en rango no nefrótico. Los niveles de complemento son normales. Esta patología clásicamente responde muy bien al tratamiento con corticoides. Su pronóstico es excelente, con sobrevida a 15 años superior al 90%. Puede incluso darse remisiones espontáneas en el 30 a 40% de los pacientes. El tratamiento es empírico y sintomático. Se observa 50% de recidivas en los adultos afectados con esta enfermedad. Y cuando el enfermo sufre recidivas múltiples o no mejora con tratamiento esteroideo, hay que asociar tratamiento inmunosupresor. Por último, clásicamente, en los niños afectados con síndrome nefrótico, dada la alta frecuencia de esta patología, no se recomienda realizar una biopsia renal, sino que se recomienda tratar con esteroides, dado que la patología más frecuente de síndrome nefrótico en niños es la glomerulonefritis de cambios mínimos. En el caso que no haya respuesta, se recomienda la biopsia renal. Por otro lado, en adultos afectados con síndrome nefrótico, la biopsia renal se hace de entrada, antes de discutir las herramientas terapéuticas. Las otras causas más importantes de síndrome nefrótico son la glomerulonefritis focal y segmentaria y la glomerulonefritis membranosa. En cuanto a la glomerulonefritis focal y segmentaria, puede ser primaria o secundaria. Secundaria es generalmente nefropatía por reflujo, uropatía obstructiva, VIH, linfomas, obesidad, diabetes mellitus, entre otros. Es el responsable del 15% de los cuadros de síndrome nefrótico en niños, pero es más frecuente en adultos, entre los 16 y 30 años de edad. Generalmente existe un deterioro progresivo de la función renal hasta llegar a la insuficiencia renal terminal. Las remisiones espontáneas de esta enfermedad, al contrario de la glomerulonefritis de cambios mínimos, son raras. El tratamiento con esteroides puede ser beneficioso, pero hay ensayos clínicos en curso con inmunosupresión con ciclosporina asociada a esteroides. Esta lesión recurre muy a menudo en los riñones trasplantados, cerca de un 30 a 40%. En cuanto a la glomerulonefritis membranosa, clásicamente se asocia a la presencia de tumores sólidos, tales como cáncer de pulmón y melanoma, además de enfermedades autoinmunes como la artritis de Hashimoto o infecciones como la hepatitis B, la malaria, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. La glomerulonefritis membranosa es la primera causa de síndrome nefrótico en adultos y las cifras de complemento son normales. En los niños son frecuentes las remisiones espontáneas, que se dan solamente en el 20 a 40% de los adultos. El 30% de estos pacientes desarrollan insuficiencia renal crónica en etapa terminal. La asociación de corticoides con inmunosupresores da buenos resultados en el tratamiento de esta enfermedad. Y cuando hay un síndrome nefrótico con rápido deterioro de la función renal, siempre hay que sospechar que pudo haber una trombosis de la vena renal asociada. Para terminar, vamos a hablar de la patología que cursa típicamente con síndrome nefrótico, la cual es la glomerulonefritis post-estreptocócica. Está causada por varios agentes infecciosos. El clásico es el estreptococo beta-hemolítico grupo A, aunque también se puede asociar a infecciones por neiserias, salmonelas, virus hepatitis, virus Epstein-Barr,
citomegalovirus, VIH, malaria, toxoplasma, entre otros. La infección suele ser generalmente estreptocócica, localizada, faríngea o cutánea. En un 10% de los casos de esta enfermedad no se encuentra el foco infeccioso asociado. Después de la infección, quiere decir una infección faríngea o cutánea, hay un periodo de latencia de 2 a 3 semanas con el desarrollo de la glomerulonefritis postestreptocócica. Cada cepa produce inmunidad para sí misma y por tanto no puede producir el cuadro clínico 2 veces. Es clásico que existe esta latencia de 2 a 3 semanas entre la infección y el desarrollo de la glomerulonefritis. Cuando hay una infección faríngea con hematuria glomerular, es rara la glomerulonefritis poinfecciosa y ahí tenemos que pensar la presencia de una enfermedad por IgA o una glomerulopatía mesangial tipo Berger. Es muy frecuente en la infancia y su mortalidad está situada ahora en un 1%, la cual ha disminuido de forma ostensible por el tratamiento de las infecciones faringeas con penicilina. El diagnóstico se establece por la presencia de 2 de los siguientes criterios: que haya un cultivo positivo para estreptococo beta hemolítico grupo A, que haya una respuesta inmune frente a las enzimas del estreptococo, como los anticuerpos antiestreptolicina o ASLO, y que haya una hipocomplementemia. Suele resolverse satisfactoriamente y espontáneamente en un periodo de 2 a 3 semanas. El 1% de los pacientes afectados por esta patología desarrolla glomerulopatía rápidamente progresiva. Esta enfermedad se desarrolla clásicamente en la infancia. Su mortalidad está situada actualmente en menos del 1%, la cual ha disminuido de forma significativa por el tratamiento precoz de las infecciones faríngeas o cutáneas. El diagnóstico se establece por la presencia de 2 de los siguientes criterios: presencia de un cultivo positivo para estreptococo beta hemolítico grupo A, ya sea en faringe o en piel, presencia de anticuerpos contra este estreptococo beta hemolítico, que son los anticuerpos antiestreptolicina o ASLO, y cifras bajas de complemento en sangre periférica. Esta es una enfermedad que suele resolverse de forma satisfactoria y espontánea en un periodo de 2 a 3 semanas. Y solamente el 1% de los pacientes desarrolla insuficiencia renal asociada. Solamente el tratamiento precoz de la infección estreptocócica es capaz de prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Así, un tratamiento en menos de 36 horas de la infección faríngea o cutánea puede reducir la incidencia de la glomerulonefritis postestreptocócica. Para el tratamiento del síndrome nefrítico asociado a esta enfermedad se ocupan antihipertensivos y en caso de presencia de insuficiencia renal se pueden utilizar terapias de reemplazo renal. Ahora vamos a revisar unos datos importantes acerca de las glomerulonefritis. La primera causa de síndrome nefrótico en niños es la enfermedad de cambios mínimos, mientras que en adultos es la glomerulonefritis membranosa. Se debe recordar la asociación de tipos específicos de glomerulonefritis con neoplasias y con infecciones. En el caso de las neoplasias, es clásica la asociación entre la glomerulopatía de cambios mínimos con el linfoma de Hodgkin, la glomerulopatía membranosa con el desarrollo de cáncer de pulmón y melanoma, y la glomerulopatía membranoproliferativa con el desarrollo del linfoma no Hodgkin. En cuanto a su asociación con infecciones, es muy frecuente la asociación de la infección por virus hepatitis B y C con el desarrollo de glomerulopatía membranoproliferativa y la infección por virus de la hepatitis B con glomerulopatía membranosa. Además, es frecuente la asociación de la infección por VIH con la glomerulopatía focal y segmentaria. Es trascendental recordar las glomerulonefritis que cursan con descenso del complemento. Así encontramos a la glomerulonefritis postestreptocócica, a la glomerulonefritis membranoproliferativa y algunas glomerulonefritis secundarias tales como la nefropatía lúpica,
la glomerulonefritis asociada a endocarditis infecciosa, la crioglobulinemia y la asociada a la sepsis. Es clásica la presencia de insuficiencia renal en contexto de un síndrome nefrítico o una glomerulonefritis rápidamente progresiva, tal como lo vimos anteriormente. Pero en el caso que se desarrolle insuficiencia renal en un paciente con síndrome nefrótico, siempre se debe sospechar la presencia de una trombosis de la vena renal.